Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. En todas partes del mundo se celebra la Eucaristía, en todas las épocas. Jesús sacramentado se ha manifestado de formas extraordinarias. Lo ha hecho ante los ojos admirados de creyentes, descreídos, sacrílegos, para el bien de todos, tanto creyentes como no creyentes. Y mediante los denominados milagros eucarísticos, Dios no permite que nosotros, sobre todo los ministros, podamos dudar de este misterio maravilloso. Por medio de ellos Dios quiere expresarnos que siempre está presente en el Santísimo Sacramento, no importando las manos de quienes impongan la invocación del Espíritu Santo, para que la creación se rinda ante su Creador por medio de estos milagros eucarísticos. Preguntas que surgen de estos milagros eucarísticos es: ¿cómo se podría obtener sangre sin hueso y médula ósea? ¿Cómo se podría obtener músculo de un corazón vivo y glóbulos blancos de un pedacito de pan? ¿Cómo se podría obtener hemoglobina, una sustancia sujeta a mecanismos bioquímicos complejos y a un programa genético inicial? Hemos querido nuevamente invitar al doctor Ricardo Castañón Gómez en estos 3 momentos que hemos querido llamar milagros eucarísticos, realidad innegable y actual. Doctor Castañón, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en su programa. Gracias por acompañarnos en estos 2 programas anteriores. Y la verdad que yo partiría diciendo que no solamente nos debe impactar y nos debe fascinar esas investigaciones suyas que definitivamente demuestran aquello que dijo Jesús: el pan que yo daré es mi carne. Yo he leído unas 100 veces, 200 veces tal vez el capítulo 6 de San Juan, porque pienso cuando él habla con tanto vigor, con énfasis, dice: el pan que yo te daré es mi carne. Imagino ese momento, la sinagoga de Cafarnaúm, porque él quiere convencer a las personas: el pan que yo te daré es mi carne y el que come tiene vida eterna. El día Jueves Santo, él sabe que al otro día va a morir y decide quedarse de alguna manera en medio de los suyos. Y a esto me da un sentido muy noble, porque él no está dejando un librito de recuerdo. Él ha pensado como Dios, como hombre Dios, cómo me quedo en medio de ellos para que esté siempre yo con ellos. Y el pan y el vino son sustancias sencillas, accesibles a los humanos en todas partes del mundo. Y decide quedarse en ese pan y en ese vino. Al otro día, o sea, el día Jueves Santo, consagra y pide a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Me parece tan noble la acción del sacerdote que durante 21 siglos cumplen ese mandato en todas las culturas, en todos los ambientes donde ha llegado el cristianismo. Yo tengo mucho respeto por el sacerdote, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. En la Edad Media, las familias, cuando contraían matrimonio, las familias cristianas, hacían una oración: y pido que mi hogar se convierta en un jardín florido, en el cual, como una vara de nardo, nazca una vocación sacerdotal, una vocación religiosa. Así que yo tomo con mucho respeto lo que hace el sacerdote, y cuando ya los doctores que hacían las investigaciones me decían: doctor Castañón, mire a través del microscopio, aquí hay tejido del corazón,
yo tenía que comportarme como un profesional muy serio y seco, pero cuando ya llegaba a mi hotel o llegaba a mi residencia, yo me ponía de rodillas ante la evidencia porque me consideraba muy indigno de tener delante mío algo que la ciencia me estaba demostrando, que era que tenía la firma del cielo, tenía la mano de Dios, tenía el pulso de Dios. Yo tengo ahora la bendición, algunos obispos me invitan a dictar talleres, conferencias, retiros a sacerdotes, y me alegra mucho ayudarles a entender la confianza que Dios tiene y la dignidad que ellos tienen cuando consagran. Y por eso, con toda razón, pedimos que el sacerdote sea santo, que el hombre sea una persona de oración, porque está realizando seguramente el acto más extraordinario que un ser humano puede realizar en cualquier lugar del planeta. Cuando uno le pregunta, doctor Castañón, a un católico de a pie, si creen en la presencia de Dios en la Eucaristía, le dicen a uno que sí. Porque esa dicotomía a veces de decir que sí creen en ese misterio, pero les cuesta tanto celebrarlo. Muchos católicos no asisten, por ejemplo, a la Eucaristía Dominical. Yo estuve en el encuentro que hubo en Australia cuando el Papa Benedicto fue al encuentro con los jóvenes en Sydney. El arzobispo del lugar hizo una encuesta entre católicos australianos y 60% respondía que no creía en la presencia real de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Años más tarde, un obispo norteamericano inició una investigación grande y 70% de los católicos norteamericanos decían que no creían en la presencia real de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que era una especie de tradición. Y por eso yo acabo de estar hace pocas semanas en varias ciudades de Estados Unidos y la gente comulga en masa, comulgan por filas, aunque vivan en unión libre, y es porque ellos piensan que es un evento histórico. Así que yo creo, es muy distinto aquí en su país o en Latinoamérica, donde realmente yo noto que quien no está preparado para comulgar en general no comulga. Así que yo pienso que estos milagros eucarísticos están sucediendo también para ayudar a demostrar que la palabra de Dios se cumple y que es verdad que Cristo está presente en la Eucaristía. Llama la atención que el milagro de Lanciano del siglo VIII y el milagro de Bolsena del siglo XIII, ambos ocurrieron a sacerdotes que dudaban en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero yo he tenido también eventos importantes en estos tiempos donde incluso alguna autoridad de la Iglesia me ha dicho, doctor, valoro sus investigaciones, pero a mí me cuesta creer que Cristo esté presente en la Eucaristía. Y qué especial que ese milagro de Lanciano, del que usted habla, 1200 años después, bajo un riguroso análisis científico, se comprueba el milagro eucarístico. Tanto el padre que tuvo no se conoce el nombre del sacerdote de Lanciano, el de Bolsena se le conoce como Pedro de Bohemia. Ellos tenían dudas, pero eran honestos, en el sentido de que sufrían, decían, ¿cómo es posible que yo siendo sacerdote dude? En cambio, yo he estado en otros ambientes actuales donde la persona no se comporta bien con su sacerdocio y sigue celebrando sin sufrir, sin tener un sentimiento de culpa ni de reconocer lo que está haciendo y que merece una modificación. Estas personas yo he viajado a ambos lugares, a Bolsena y a Lanciano, a leer documentos y ellos sufrían por su duda. Entonces yo pienso que su sed de respuesta era tan honesta que Dios les obsequió el milagro para que ellos pudieran tener una evidencia. Gracias a eso, el sacerdote de Lanciano vuelve a ser el sacerdote de antes, y en Bolsena el Papa Urbano IV, viendo el milagro que ahora se conserva en Orvieto, establece la famosa fiesta de Corpus Christi. Es bueno recordarlo, que precisamente nace como un milagro eucarístico. Sí. Cuando yo viajé a España, me querían entrevistar en un lugar católico, en un canal católico, y un sacerdote dijo que no era necesario hablar de milagros eucarísticos porque él no creía en el milagro eucarístico.
Entonces yo le pregunté, le dije, padre, ¿y usted cree en Corpus Christi? Claro, me dijo. Bueno, sepa usted que eso viene de un milagro eucarístico, ¿no? Así que, mire, padre, creo que este es un tiempo de nueva evangelización. Vivimos muy confundidos por muchos temas. Vea usted la pandemia, la guerra que hay ahora en Ucrania, Rusia. Estamos viviendo momentos de mucha oscuridad y por eso creo que estos milagros eucarísticos, las apariciones de la Virgen, por ejemplo, en Medjugorje o en Garabandal, nos estaban anunciando eventos extraordinarios. Y me gusta citar al profeta Amós cuando dice, Dios no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas. Así que yo creo que hemos entrado a un momento en el cual la persona tiene que volver a buscar la luz, porque el iluminismo, por ejemplo, a través del racionalismo, el reduccionismo materialista de la Edad Media, llega al siglo XVIII, XIX y suplantamos a Dios en muchas cosas y lo retiramos de nuestras vidas. Si usted habla con astrofísicos, la mayor parte de ellos no cree que Dios exista. El profesor Monod, premio Nobel también de medicina, dice todo es fruto del azar y de la casualidad. Así que yo creo que lo que estamos haciendo hoy, la contaminación ambiental, los incendios, las sequías, estas manipulaciones genéticas, el aborto, la eutanasia, estamos haciendo cosas que nos alejan de Dios. Y pienso que estos eventos están tratando de mostrar la presencia de Dios en diferentes circunstancias a través de diferentes medios para decirle, hombre ciego, corres, haces, produces y has perdido el rumbo, detente. Por eso valoro su programa, por eso valoro otras iniciativas que ustedes tienen en este país y en otros, para poder decir, amigo, hay una luz espiritual que te falta, nos hemos olvidado del espíritu. El presidente Putin, si creyera en la naturaleza espiritual, no habría declarado la guerra, porque el fruto del espíritu, lo dice Pablo, es el amor, es la paz, es la armonía. Yo le invito, doctor Castaño, para que vamos a un pequeño receso y lleguemos ya a la última parte de estos 3 segmentos, de estos 3 programas que hemos tenido con el doctor Castaño. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Doctor Ricardo, aquí en América Latina, concretamente, hablando de algunos milagros recientes eucarísticos, podemos hablar del de Venezuela, del mismo Papa Francisco cuando era Jorge Bergoglio en Argentina. Hablemos un poco de eso, porque yo sé que usted está muy cercano a esas experiencias. Yo estuve el año 1999 en Buenos Aires para dictar conferencias y me buscó el padre Eduardo Graham, que era párroco de la parroquia de Santa María en Buenos Aires, para poder mostrarme 2 evidencias de hostias con efusión de una sustancia rojiza. Y cuando vi que valía la pena estudiar, porque justo había reconocido la presencia de la fórmula leucocitaria, de lo que hablamos antes, entonces yo le dije, mire, yo necesito para hacer estos estudios la autorización del arzobispo. Y pues la autoridad era el cardenal Bergoglio y él amablemente dio la autorización para que yo hiciera la investigación. Y luego, además, cuando ya tuve los resultados, el 2006, en marzo, me autorizó para que yo hablara de ello, porque realmente era una demostración, una prueba de que la transustanciación era una realidad. Luego de ese estudio, varios obispos y sacerdotes me invitaron a hacer investigaciones, pero tal vez la experiencia más luminosa que tuve fue la de Tixla, una efusión de una hostia en el estado de Guerrero, la capital es Chilpancingo, donde la efusión es el año 2006, en octubre, pero yo estudio del 2009 al 2013 y descubrimos lo mismo, como glóbulos rojos, blancos, sangre, ADN humano, músculo del corazón, pero el obispo del lugar, Alejo Zavala, tuvo a bien reconocer el caso
como milagro y declararlo como tal solemnemente. Tengo otros estudios, Padre, por ejemplo, uno en el que el vino también exuda, tiene efusión de sangre. Pero el obispo, por cosas que él piensa, el arzobispo, es en un país de Centroamérica, me dijo que el mejor lugar para conservar eso era el tabernáculo de su obispado y que ahí se iba a quedar. Yo lamento mucho la actitud porque yo sé que en ese país haría mucho bien hablar de esta dimensión espiritual, pero hay varios que me han puesto en reserva, por eso es de que no puedo hablar. Yo le recuerdo de que cuando hubo la efusión de la hostia en Argentina, en mayo del 92, no se hizo nada y volvió a haber otra efusión el año 96, en agosto. En el caso del padre Raimundo Reina, con quien ocurre el caso del milagro eucarístico de México, ocurre el 2006, pero cuando se dio la manifestación, él inmediatamente la mostró al público. Entonces, cuando yo lo fui a entrevistar al padre, le dije, padre, ¿por qué mostró usted la hostia al público? Tenía 800 personas dictando un retiro, porque sabe usted que esto se trata en reserva. Entonces él me dijo, doctor, resulta que a mí me ocurrió esto hace 20 años cuando yo era misionero en Centroamérica. Y el obispo me ordenó que yo comulgara la hostia. Entonces tuve miedo de que ahora me ocurriera al obispo y por eso quise tener 800 testigos. Entonces hablamos de milagros, pero hay algunas autoridades que han mostrado una actitud bastante adversa a estos casos. Si es reservado a cada obispo que tenga en su jurisdicción la posibilidad de que se haga una reserva o que se muestre el proceso de... Yo he trabajado muy bien en las oficinas de la Doctrina para la Fe, cuando el cardenal Ratzinger era el presidente del dicasterio. Él me puso de asesor a Monseñor Girotti, y ellos me guiaron muy bien en cómo yo debería proceder. Entonces ellos me dijeron, doctor, el obispo, usted no tiene que venir siempre a Roma, me dijo, porque para eso tenemos el obispo y él tiene toda la autoridad para poder declarar si él quiere un milagro. Puede hacerlo él como autoridad, puede hacerlo con la conferencia episcopal y luego puede informar al Vaticano. Pero el obispo del lugar tiene toda la autoridad para hacerlo. Usted me dice ahora que estos milagros son una firma del cielo y me llama mucho la atención. Se podría afirmar que hoy vivimos un momento especial de estos regalos que podríamos llamar que son regalos de gracia, porque creemos que los católicos tienen ojos y a veces no vemos y a veces tenemos boca, pero no hablamos. Un Dios verdadero que se sigue presentando a través de estos fenómenos que la ciencia ya puede llegar a ellos. A mí una de las cosas que me fascina de lo que hago, yo dicto muchas conferencias sobre milagros eucarísticos, es de demostrar a la gente que nuestro Dios es un Dios vivo, que tiene ojos y ve, que tiene boca y habla, y acompaña el destino de las personas. Por lo tanto, lo que ustedes hacen con estos programas, lo que es la palabra de Dios en el Evangelio, en la Biblia completa, es la palabra de un Dios vivo, vigente. Y yo viajo por los 5 continentes y encuentro manifestaciones importantes. Entonces los periodistas a mí me han dicho, doctor, ¿por qué usted se ha hecho católico? Si usted era ateo, podía haberse adherido a cualquier iglesia. Yo les dije, mira, yo he estado en Egipto, donde los musulmanes, y me han llevado a la catedral donde se ha aparecido la Virgen, y 500,000 musulmanes la vieron y rezaban el Ave María. He viajado donde los budistas, a Naju, Corea, y me he encontrado con las apariciones de la Virgen, con una hostia que exuda sangre y con una imagen de la Virgen que exuda 700 veces lágrimas de sangre. Entonces yo me he hecho católico porque donde he viajado me he encontrado con Jesús y con María, no me he encontrado con los otros. Entonces, y además soy un investigador, he visto evidencias. Me da pena decirlo porque yo recuerdo que Jesús le dijo a
a Tomás, tú has creído porque has visto, bienaventurado el que cree sin ver. Yo me perdí esa bienaventuranza, pero pues Dios se ha servido de mi necedad al no entender por fe, pero me ha encaminado a través de la ciencia y de evidencias a ser un católico practicante. Quisiera terminar, doctor Castañón, agradeciéndole por estos programas que nos ha acompañado y hacerle una última pregunta que me parece que es importante. Y indudablemente los que creemos en este misterio trinitario y concretamente los católicos nos identifican dos realidades muy importantes que son la vida sacramental y la persona de María, la Theotokos, la Madre de Dios. El papel de María en todos estos milagros eucarísticos. Cuando yo hago la presentación, digo, aquí tenemos sangre. Y esta sangre es la sangre de María. Y a los que se abren un poquito a la experiencia mística, les cuento la experiencia de la mística española María Jesús de Ágreda, a quien la misma Virgen María le relata en su libro La ciudad mística de Dios. Le dice, el momento en el que yo dije, ¿y cómo sucederá si yo no conozco varón? El Espíritu de Dios te cubrirá el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. En ese momento brotaron 3 gotas de sangre de mi corazón y se ubicaron en el vientre para formar a mi hijo, al Hijo de Dios. Entonces, cuando yo digo a este Cristo que tenemos en la Eucaristía, es el que tiene la sangre de María, se forma en su vientre, es el mismo que la Virgen llevó en sus brazos, es el mismo que caminó con sus apóstoles y con las mujeres, es el mismo que murió, resucitó y está a la derecha del Padre. Entonces, por eso María también la reconocemos como Madre de la Eucaristía, porque ella fue el primer tabernáculo que cobijó a este Cristo que hoy lo tenemos nosotros en distintos tabernáculos del mundo. Doctor Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes saben que el Eje Cafetero lo esperamos siempre con los brazos abiertos y que el Señor siga derramando en usted esas bondades y esa gracia especial que lo coloca usted como instrumento de Él. Muchas gracias, me encomiendo a sus oraciones y a las de su audiencia. Ha sido Dios lo un gusto bendiga, compartir doctor. con ustedes. El tema del miocardio es todo un simbolismo para nuestra teología cristiana, toda una eclesiología donde el Señor es el corazón de la iglesia. Y el ventrículo izquierdo también tiene una razón de ser, es donde llega la sangre purificada. Jesús es el que purifica y limpia a su iglesia y a los hijos de la iglesia. Les agradecemos que nos hayan acompañado, invitarlos mañana por este mismo canal, la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.